estará con nosotros una pareja. El hombre es pastor, es un pastor principal, es un pastor miembro de un equipo pastoral en una iglesia en Carolina del Sur, Estados Unidos, y ellos vienen para ver qué estamos haciendo aquí y como su iglesia nos apoya, a Cheryl y yo, ellos quieren mandar a un pastor para verificar que estemos trabajando. Así que si habían pensado no asistir el próximo domingo, favor de asistir, al menos para mí. Estoy bromeando. Él se llama Jerry Barron, su esposa Tessa. En verdad son buenos amigos de Cheryl y yo, y estamos contentos con su venida. Y les he pedido a ellos que enseñen en la mañana a Pastor Jerry. Él va a estar aquí en el Salón 401 con los varones a las 10 de la mañana, y a la misma hora su esposa Tessa va a estar enseñando a las damas en el 402. Entonces, a la hora de la clase no habrá la clase normal de Eclesiastés. Vamos a tomar una pausa ahí y aprovechar la visita de nuestros amigos. Bueno, continuamos en una serie en el libro de 1 de Pedro titulada Firmes en la gracia de Dios. Y justo al comienzo de nuestro texto, ahí en el versículo 13, Pedro nos llama a preparar nuestras mentes, a ponernos serios. Los niños, por favor, vayan avanzando. Se me olvidó mandarlos a los niños. Debo comunicarles que pueden ir de una vez, no tienen que esperarme. Ok, muy bien, ya con su profesora. En el versículo 3, Pedro nos llama a preparar nuestras mentes. Cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y cuando añade ahí ser sobrios, es un llamado a que seamos serios en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar acerca de algo. Y ese algo es poner nuestra esperanza por completo en el hecho de que recibiremos gracia en el futuro cuando Jesús sea manifestado en gloria a su regreso. Es decir, Pedro está diciendo, sean serios con el hecho de que un día van a recibir gracia eterna, y deben tomarlo en serio. Y luego vamos a ver, debemos conformar nuestras vidas hoy según esa esperanza futura. En la comunidad de mi casa en esta semana, Cheryl dijo algo que yo no, así con todo el estudio que he estado haciendo aquí, no lo vi así. Y ella señaló este punto. Los judíos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, vivieron bajo la tremenda presión de intentar obedecer la ley de Dios. Entonces, en el versículo 10, donde Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de una gracia, y aquí en el versículo 3, ya esperando nosotros otra gracia más adelante, seguro que para los judíos en el Antiguo Testamento hubo ese sentir de que la vida debajo de la ley es complicada. Tratar de realmente cumplir la ley es muy difícil. Entonces los profetas profetizaron creo está bien dicho, una posibilidad que no habían visto antes. El hecho de que Dios nos trataría principalmente a base de gracia y no primero de ley. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, citamos ahí a Pablo, a Jesús mismo en uno de los evangelios, donde habla de que esto se hace en conjunto con, dice memoria de, pero específicamente Jesús dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ya no estamos bajo la ley, sino que vivimos con algo que se llama gracia.
Y Pedro nos está llamando a vivir llenos de esa gracia ahora y también esa esperanza de que la gracia de Dios seguirá acercándose a nosotros y vamos a experimentar esa gracia en el futuro, y eso debe causar a nosotros una gran esperanza. Ahora, viene entonces, eso es lo que Pablo levanta en el versículo 10 y el versículo 13. Sin embargo, dentro del mismo texto, Pedro levanta el tema que Dios es santo. Y escuchamos el término santo, inmediatamente pensamos en reglas, ley. Más adelante en el versículo 17, él se refiere a Dios como aquel que juzga sin acepción de personas, según la obra de cada uno. Eso más parece ley que gracia. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Nos está confundiendo? ¿Nos quiere engañar? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Es Dios un juez santo que exige nuestra santidad y que nos juzgará imparcialmente de acuerdo con nuestros actos? ¿O es un Dios de gracia y misericordia que, como salió ahí en la canción, que totalmente olvida nuestros errores, que los lanza al mar? ¿Cuál es? ¿O es un Dios santo o es un Dios de gracia? ¿O es posible que ambas sean ciertas? Es ahí donde va Pedro. Y es muy, muy bello. Y quiero que lo vean. Hay 4 cosas en esta mañana que quiero mostrarles. 1, el orden del Evangelio. 2, la belleza de la santidad. 3, el problema de nuestros deseos. Y 4, la certeza de nuestro rescate. 4 cosas claves. Vamos uno por uno. Primero, el orden del Evangelio. En este pasaje vemos una verdad que recorre toda la Escritura. Y me refiero al orden en que funciona el Evangelio. Podemos verlo comenzando en el versículo 13. Primero, se nos ordena, Pedro, poner nuestra esperanza plenamente en la gracia de Dios que nos traerá. Y luego, primero versículo 13 y luego ya versículo 15 nos da este mandato de ser santos como Él es santo. Quiero leerlo aquí, versículos 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Con qué fin? El mandato principal ahí es el próximo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Simplemente quiero comenzar destacando una cosa, y es el orden de cómo Pedro nos enseña esto. El orden va primero que Dios actúa. No es que nosotros actuamos. El orden es primero Dios actúa. ¿Qué ha hecho Dios? Él ha garantizado nuestra nueva vida, nuestra herencia futura. Lo ha hecho todo está hecho. Mira, toda la primera porción de 1 de Pedro 1 estuvo ahí cuando Pedro estuvo hablando del futuro, presente y pasado. Todo tiene un fin que es mostrarnos que nuestra salvación es segura, porque Dios lo ha hecho. Él eligió a Jesucristo, Él mandó a Jesucristo, Él murió en nuestro lugar. No es que nosotros tomamos el primer paso y Dios responde. El evangelio cristiano es al revés. Dios hizo algo y a base de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros respondemos creyendo y recibiendo esa bendición. Y por si acaso, siendo conformados a lo que Él describe aquí como santos. Piénsalo en estos términos. El impulso humano más básico es el de la autoconservación. Quizá la cosa más natural para el ser humano es: yo quiero hacer algo.
Yo tengo que hacer algo para mejorar mi vida, para protegerme. Viene un problema en tu vida y ¿cuál es tu primera reacción? Si eres un ser humano normal, tu primera reacción, como la mía, es ¿qué hago? ¿Cómo yo soluciono el tema? Es una de las cosas más naturales para el ser humano. Carlos Darwin entendió eso. Por lo tanto, no debería sorprendernos que hay un sinfín de religiones, sectas y filosofías que funcionan de esta manera. Es decir, primero yo hago lo que puedo hacer y luego veo cómo Dios me ayuda. Como que yo hago mi parte y espero que Dios cumpla lo que mi humanidad no puedo hacer. Y el orden del Evangelio es totalmente al revés. Me acerco a Dios y veo que yo no puedo hacer nada. Simplemente miro y espero en todo lo que Dios ha hecho por mí. Y luego a base de todo eso, recién viene Pedro diciendo, a base de lo que Dios ha hecho, ¿cómo respondemos? Respondemos buscando vida santa. El orden marca toda la diferencia. Les invito a mirar 17 y 18 porque ahí se ve plenamente. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro nos está llamando a vivir bajo Dios como juez, así vivir serios y conducirnos en temor a Dios todo el tiempo. Pero mira el versículo 18. Sabiendo algo, Él nos llama a vivir así a base de que hay algo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál vino primero? ¿El llamado de ser santos y vivir en temor a Dios? ¿O que Dios nos rescató? Es que Dios nos rescató. Si buscamos vivir en el temor de Dios sabiendo que hemos sido rescatados. Es decir, si Dios no nos rescata, buscar vivir en el temor de Dios no me gana nada. Porque el Evangelio no funciona así. En cualquier otra religión funciona así. En cualquier filosofía de vida haz esto, 7 pausas a la vida abundante. Es lo que yo hago y recibo. En el Evangelio es Cristo actuó, Él murió en mi lugar. Y la vida santa viene en respuesta a lo que Él ha hecho. Segunda cosa. Y quiero ayudarnos en una transición a este punto. Si uno dice, si mi propia bondad, este es el argumento que alguien podría poner en este punto. Si esto es cierto, entonces, si mi propia bondad, si mis propias buenas obras no hacen nada, si no me ganan nada en cuanto a mi posición con Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios me ordena que sea santo? Es decir, si es cierto este orden del Evangelio, ¿qué rol tiene la santidad? Si Dios ya hizo todo, ¿qué importa la santidad? Y quiero que capten ahí, con este segundo punto principal aquí, la belleza de la santidad. Ese es el punto que quiero que capten ahí. La belleza de la santidad. Cuando la gente escucha este mandato de ser santo, muchos responden pensando, aquí vamos. Ya llegó la parte que siempre llega con los cristianos. El cristianismo se trata esencialmente de tratar de ser bueno, tratar de ser santo. Hay un Dios arriba que quiere quitarme todas mis libertades. Y Él lo llamó santidad. Es decir, es la manera más típica para pensar en cuanto a este tema. Escuchamos santidad y pensamos, ay,
reglas. ¿No es cierto? Es lo que normalmente pensamos en cuanto a este tema. Pero si es así, como tú has sentido, como te has sentido acerca de la santidad, solo quiero decirte que estás profundamente equivocado. Y perdóname, pero es cierto. Porque la Biblia presenta la santidad específicamente en conjunto con para mí son dos palabras claves: belleza y amor. Y vienen juntos. Es decir, la santidad de Dios es la muestra del amor de Dios y su belleza, todo en uno. Ahora, en el libro de Levítico, y tenemos, no voy a pedirles abrir sus Biblias ahí, pero tenemos que ir ahí por un momento. En el libro de Levítico, Dios le dijo a su pueblo varias veces que deben ser santos, porque yo soy santo, es lo que Dios les dijo en varias ocasiones. Él les repite este mandato en el contexto de darles una variedad de leyes. Por ejemplo, leyes tocantes a mantenerse ceremonialmente limpio, evitando el contacto con ciertos animales. Leyes sobre la pureza sexual. Leyes sobre honrar a los padres. Leyes sobre no adorar a los ídolos, etc. Es decir, ese mandato que figura varias veces en el libro de Levítico, sean santos porque yo soy santo, se encuentra en contextos de toda esa variedad de leyes. En esencia, el llamado a ser santo es un llamado a estar separado de las cosas pecaminosas. Es una separación de cosas pecaminosas y cosas impías, se puede decir. Algunas personas ven esto como altamente restrictivo. Pero lo que Dios está haciendo es radicalmente otra cosa. Podemos resumirlo de esta manera. La santidad es el llamado de Dios a su pueblo a que viven conformes a la hermosa excelencia del diseño de Dios para la humanidad. Quiero repetirlo porque quiero que esto quede ahí en nuestros corazones. La santidad es el llamado de Dios a su pueblo a vivir conforme a la hermosa excelencia de su diseño, no mi diseño, su diseño para la humanidad o para mi vida. Un autor lo expresa de esta manera: la santidad es la más alta belleza. Y mira, esto concuerda con lo que los salmistas dicen. Por ejemplo, en el Salmo 96, 9, el salmista dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque nosotros no tendemos a pensar en la santidad como algo hermoso. Y es así que la Biblia lo presenta. Que es esto, si lo resumo así: la santidad de Dios es que Él sabe mejor que nosotros cómo debemos vivir. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso puso reglas, leyes. Por esto mucho de resumen principal de la ley en Éxodo 20, los 10 mandamientos, todo esto en cierto sentido pasa a nosotros hoy. En el sentido de que Dios está ahí con los 10 mandamientos mostrándonos su diseño para los seres humanos, para la vida. Y lo que pasa es que nosotros resistimos ese bello plan para la vida. Lo resistimos, no lo queremos. Dice honrar a los padres y los niños quieren deshonrar a sus padres. Dice que no debemos matar, y cuando nos enojamos, ¿qué sentimos? Deseos de matar, y mucha gente mata. Dice no cometer adulterio, ¿y qué queremos? Uno se casa, después de 5 años ya no siente el amor y quiere romper las leyes de Dios y abandonar su matrimonio cometiendo adulterio. Es decir, dentro de nosotros siempre hay esta resistencia a lo que Dios ha dicho, y lo que no vemos es que Dios ha diseñado un plan mejor que el nuestro. Solo hay tiempo para darles un ejemplo, pero vale la pena ir más profundo con un ejemplo. Tomemos el tema de la pureza sexual.
Hay un movimiento fuerte en la sociedad actual a querer lo que se considera la libertad sexual. Sí, hoy en día es libertad sexual. Es la idea que las personas deberían ser libres de hacer lo que quieren sexualmente. Si quieres ser un homosexual, libre. Si quieres una semana con ella, otra semana con ella, etc. Libertad sexual. Y añadan ahí siempre que no perjudique a nadie más, que es un engaño. Es por eso que el movimiento para legalizar el aborto en muchas partes del mundo es tan fuerte. Acabo de leer en un comunicado que la misión, yo soy miembro de una misión que nuestra misión manda. Ellos trabajan mucho en Uruguay. Uruguay ya está más avanzado que el Perú en temas de libertad sexual, en que ya todo o está en plan, o está cerca de cumplir, o ya se cumplió, no estoy seguro, pero todo esto va en este país, como muchos otros países, avanzando. Leyes cambian, proveyendo supuestamente esa libertad sexual para su gente. El aborto entra ahí porque la gente quiere la libertad de vivir libremente, sexualmente hablando, de vivir libre sexualmente y no tener que tratar con la molestia de tener hijos. Ahora, la creación del Dios del placer sexual y su mandato de restringir la actividad sexual al matrimonio es una de las cosas más amorosas que Dios ha hecho por la humanidad. Y quiero que sigas la manera de pensar de Dios y que quiero que capten por qué Dios lo diseñó y por qué es así. Les ha dado a los esposos, al matrimonio, una actividad alegre que los une emocionalmente para producir niveles más profundos de compromiso mutuo. Ese es el fin principal del sexo, que es proveer para el matrimonio una sensación emocional que los une, porque si no fuera por ese acto, naturalmente el hombre y la mujer tienden a separarse, tienden a ir por sus direcciones independientes, se frustran el uno con el otro. ¿Y qué exige ese acto del sexo? Una unión emocional lleno de gozo y placer. ¿Sí? Dios en su gran conocimiento nuestro y gran bondad con nosotros nos ha dado ese acto sexual con ese fin. Y fuera de ese fin, siempre produce problemas. Siempre. Y es un engaño lo que el mundo hoy dice que lo que más queremos, lo que más nos va a satisfacer es la libertad sexual. Dios lo ha diseñado de otra forma y es muy, muy bello. Solo es un tema, una de sus leyes entre varias. Podríamos tomar todas sus leyes y ver el bondadoso amor de Dios en su plan para nosotros. Entonces, el llamado de ser santo es un llamado de conformar nuestras vidas a esa belleza de su amor hacia nosotros. Es de creerlo. Es creer que Dios sabe mejor que yo y someter mi vida a lo que Él espera, a lo que es su santidad. Ahora una pregunta. Si la santidad, uno dice, es tan hermosa, ¿por qué es tan difícil ser santo? Si es tan hermosa, ¿por qué es tan difícil vivir conformes a esa santidad? Y la respuesta tiene que ver con el problema de nuestros deseos. El problema de nuestros deseos. Observa cómo comienza el versículo 14. Versículo 14. Como hijos obedientes. Se refiere a nosotros los creyentes como hijos obedientes. Y, versículo 14, se nos ordena no conformarnos a los deseos de nuestra ignorancia. Mira bien el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia. Y lo que quiero mostrarles aquí son 4 detalles para ayudarnos a captar lo que con esto de la santidad y no conformarnos a los deseos de nuestra ignorancia. Quiero destacar 4 cosas, uno por uno breve. 1, Pedro nos llama hijos a propósito. Por un lado, esto nos recuerda que a menudo somos más como niños inmaduros que como adultos maduros. Un niño es aquel que sabe lo que es correcto y hace lo contrario porque le da ganas. Y Pedro se refiere a nosotros como hijos. Por otro lado, esto nos dice algo sobre nuestra relación con Dios. Él es el Padre. En el versículo 7, Pedro está jugando con hijos en el versículo 14 y Padre en el versículo 17, recordándonos cuál es nuestra relación con Dios. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Y somos eternamente relacionados con Él en esta relación de padre a hijo. Fíjate, Él nos llama hijos obedientes. Ahora, esto no es una orden, sino no es un mandato, es una descripción, hijos obedientes. Yo creo que se está refiriendo a nosotros como hijos, pero como hijos del Padre, es decir, a Él le pertenecemos, e hijos que hemos obedecido al Evangelio. Creo yo que esto no es un mandato, porque gramaticalmente no es un mandato, es una descripción que somos hijos obedientes al Evangelio. Ahora, Él está haciendo lo que la Biblia hace con constante frecuencia. Nos dice quiénes somos y nos llama luego a vivir a base de quiénes somos. Recuerden el orden del Evangelio. Dios actuó, Dios nos ha salvado, Él nos ha dado esa nueva vida y a base de lo que Él ha hecho en nosotros, nos llama a vivir de cierta forma. Somos hijos y nos corresponde vivir como hijos de nuestro Padre verdadero. Recuerden cuando Jesús habló con los fariseos y les dijo, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre, Satanás. Si somos hijos de Dios, nos corresponde vivir como hijos obedientes, como hijos verdaderos. En segundo lugar, estos fuertes deseos que tienden a controlarnos están inherentemente corruptos. Mira la manera en que Pablo en el versículo 14 describe a nuestros deseos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro está diciendo algo que debe ser obvio para nosotros, pero muchas veces no es tan obvio, no vivimos como que sea obvio, que es que cuando la palabra de Dios o la santidad de Dios me describe que debo responder de tal manera y yo quiero responder de otra manera, quiero ir en mi propia dirección, una de las opciones es ignorante. Es una ignorancia, mejor dicho, y no es la santidad de Dios. Entonces, cuando voy en mi propia dirección, contrario a lo que la santidad de Dios describe, es ignorancia. Es ignorancia de que Dios sabe mejor. Esa es la frase que yo constantemente tengo que recordarme. Dios sabe mejor. Algo ha pasado, quiero reaccionar mal, no puedo. Dios sabe mejor. Dios sabe que no debo reaccionar así. Sabe que no debo caer en esta tentación. Si voy por mi propio camino, encontraré lo que Pedro describe aquí. Ignorancia. Mira el versículo 18. Estos fuertes deseos, en una Biblia se traduce pasiones, los deseos que antes tenías, pasiones. Es un término en el griego fuerte. Estas pasiones, estos deseos fuertes de vuestra ignorancia, en el versículo 18 lo describe así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana, ignorante. Y no debemos permitir que seamos conformados a vivir en nuestra ignorancia y nuestra vanidad en vez de vivir en la hermosa santidad
de Dios. Y aquí es donde vemos que cómo Pedro entiende la santidad. La santidad es la hermosa excelencia del diseño de Dios para la humanidad. Así que cualquier cosa que vaya en contra del santo diseño de Dios para nuestras vidas es corrupta, es inútil y vano. Proviene de una ignorancia del amor de Dios que se muestra a través de su llamado a ser santo. Que Dios nos llama a ser santos es amor de su parte. Porque sabe que si nos deja a nuestra ignorancia o a nuestra vanidad, que vamos a terminar mal. Entonces, cuando sientes fuertes deseos de hacer lo que es pecado, debes recordar lo que estás eligiendo. La vanidad ignorante de tus propios deseos corruptos. En tercer lugar, estos fuertes deseos tienden a inclinarnos hacia la impiedad. Y tenemos que resistir su influencia de conformarnos. Mira bien el versículo 14 otra vez. Es, como hijos obedientes, no os conforméis. Y Pedro está eligiendo palabras específicas, porque quiere mostrarnos cómo funcionan nuestros deseos pecaminosos. No es que siempre vienen así de una confrontación fuerte, donde marca el bien y el mal. Normalmente no es así en nuestras vidas. Normalmente es que el pecado y las tentaciones comienzan a jalarnos, quieren conformarnos. Como debemos ser conformados a la imagen de Cristo, nuestra carne, Satanás, el mundo, está actuando de la misma manera, pero por el otro lado, buscando conformarnos a su manera de pensar, a sus gustos, a sus hábitos. Entonces Pedro nos está llamando, nos está presentando que debemos ver cómo funciona el mundo en su capacidad de conformarnos y resistirlo. Aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que ser muy astutos. Tal vez antes justificaste, por ejemplo, tu inmoralidad de alguna manera, pero Dios te ha llamado a una vida de pureza. Tal vez creciste en un entorno en el que era normal hablar mal con la gente, perder la paciencia, enojarte. Y Dios te está llamando abandonar esa vanidad ignorante y aferrarte a hablar y reaccionar de maneras verdaderamente santas. Y podríamos seguir con tentación tras tentación, pecado tras pecado. Es que el mundo, que sea esta es mi cultura, yo soy hombre, yo soy mujer, así soy. Todas son excusas y es la carne nuestra conformándonos a lo que es una vida vana e ignorante. Y Dios ha puesto delante de nosotros su santidad. Cuando vemos mandatos en la Biblia, es el amor de Dios llamándonos a vivir conformados a lo que es su buen diseño para nosotros. Así que la próxima vez que sientes esa tentación de hacer lo que sabes no agrada a Dios, pero de alguna manera lo estás justificando en el momento, recuerda esto. Y recuerda que el diseño de Dios es mejor que el tuyo. Y confía en Él. Cuarto lugar ahí, si presuponemos que Dios nos permitirá vivir de la manera que queramos, olvidamos que Él es un juez imparcial. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es muy interesante que Pedro menciona en este contexto que Dios es un juez que juzga sin acepción de personas. Y para entender esto debemos tener cuidado de no separar este aspecto del carácter de Dios de su bondad. Es decir, en su bondad es un juez imparcial. Lo que significa es esto: como buen padre, ¿qué hace un buen padre? Disciplina a sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque le encanta disciplinar? Jamás. Yo cuando era niño pensaba que era bastante... Yo pensé que era divertido
dar la paleta a los niños. Yo dije, debe ser porque mi papá lo hace con bastante frecuencia. Sin embargo, siendo padre, me di cuenta que es la última cosa que quiero hacer. Es terrible. Yo no voy a decir que, como algunos dicen, esto me duele más a mí que a ti, pero es terrible. Pero un buen padre disciplina, corrige a sus hijos. ¿Y cuál es su motivo? Es amor. Es amor para que el niño vaya en el camino de Dios, que es mejor para él, para ella. Entonces, como buen padre, Dios disciplinará a sus hijos imparcialmente para que regresen a vivir dentro de la bendición, de la belleza, de la santidad. Una pregunta más, guiándonos al último punto principal. ¿A dónde entonces me dirijo? Con todo esto, ¿a dónde me dirijo para encontrar el poder de vivir en la belleza de la santidad? Es decir, hasta este punto, si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, que es lo que yo todos los domingos pido, si Él está obrando en ti, debe haber en tu corazón una reacción hacia una respuesta de que quiero vivir en la santidad, quiero confiar en Dios. Ya no quiero ir por mi camino, ya no quiero tomar decisiones ignorantes y vanas. Quiero que mi vida sea conformada a la santidad de Dios. Sin embargo, ¿de dónde sacamos el poder de vivir así? Porque en verdad necesitamos un poder que no tenemos. O si no fuera así, tu vida sería un ejemplo de santidad, pero nuestras vidas no siempre son ejemplos de santidad. ¿De dónde viene el poder de vivir en la belleza de la santidad? Y la respuesta es que encontramos el poder de vivir en la verdadera santidad al confiar en la certeza de nuestro rescate. La certeza de nuestro rescate. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Entonces Pedro está conectando algo que de alguna manera el poder de vivir temiendo a Dios en santidad viene a base de que he sido rescatado de mi vana manera de vivir. Sigo. La cual recibisteis de vuestros padres, la vana manera de vivir. Hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Notan lo que Pedro dice aquí. Fuimos rescatados de las maneras vanas de vivir, las cuales recibimos de nuestros padres, por medio de algo, hemos sido rescatados por medio de algo incorruptible. ¿Y qué es esa cosa incorruptible? No es oro y plata, aunque nosotros, por segunda vez, Pedro está jugando con esto de que aún el oro y la plata en algún momento se van a destruir. Y hay algo, antes era nuestra fe, que él destacaba así, ahora es esto. Y es que hemos sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Y de todas maneras, olvídate si hay todavía en tu mente esta de que, él está hablando de la sangre física. No. Está hablando de lo que con su sangre derramada se cumplió en la cruz de Jesucristo. El punto de Pedro es que nuestra salvación, nuestro rescate del pecado, es tan segura como la sangre de Cristo el Cordero. Fuimos rescatados, no con cosas que pueden perecer, como la plata y el oro, sino con algo mucho más permanente, la sangre de Cristo. Y observa lo que Pedro está haciendo. Tengan en cuenta que Pedro se refiere a la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué se trata esto? Él nos dirige a recordar todos los sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento. Ahí nos está apuntando cuando menciona la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es a recordar todos
los sacrificios que se hizo en el Antiguo Testamento. Y era necesario llevar un animal, un cordero, sin mancha, sin marca, sin ahí un hueso roto, así. ¿Por qué? No porque era tan importante esa realidad, sino por lo que ilustraba, que nos apuntaba a la venida de un hombre, el Cordero de Dios, que pudo vivir sin pecado, sin mancha, sin ninguna corrupción en su carácter. Y el poder para nosotros viene de este hecho, de que esa santidad que Jesús vivió, sin mancha, sin contaminación, 33 años, esa justicia viene y cuenta para nosotros. Es decir, Él vivió así y al final murió una muerte terrible que no mereció. Y nosotros que merecemos sufrir porque somos pecadores profundos, Él nos está diciendo que su justicia cuenta a nosotros. Y es en entender y aceptar esa realidad. Es en recibir ese regalo, ser salvo, ser convertido a Cristo. Es en creerlo que comenzamos esta nueva vida y comenzamos a encontrar el poder de vivir como antes no podríamos. Y ahora poco a poco Dios nos da ese poder. Es por la preciosa sangre de Jesucristo. Hay una última cosa que quiero resaltar a medida que terminamos hoy. Y es que muchas personas afirman ser creyentes en Dios. Mira cómo termina el versículo 21, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y muchas personas afirman ser creyentes en Dios, sin embargo, los únicos verdaderos creyentes en Dios son aquellos que creen en las buenas nuevas, en el Evangelio de Jesucristo, en su rescate, lo que Él describe aquí. Entonces Pedro está haciendo una conexión. Les dice, les he contado esto de la preciosa sangre de Cristo, que Dios ahí en el versículo 20, Dios destinó a Jesucristo antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos. Todo eso, Dios lo hizo, esto con Jesucristo. Él vino, su muerte como el Cordero de Dios, toda esta salvación. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderos creyentes en Dios, para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Mi punto es sencillo. La persona que dice que cree en Dios y no acepta este Evangelio, no sé qué está creyendo, pero es otro Dios. No es el Dios de la Biblia. El que cree en el Dios verdadero es el que cree en Jesucristo y el rescate que Él hizo como nuestro Cordero. Espero que lo creas con todo tu corazón. Espero que Dios nos ayude a responder a toda esta gran cosa que Dios ha hecho por nosotros, buscando la santidad, esa hermosa santidad, el buen plan de Dios para nosotros cada día. Padre, ayúdanos, los que somos tuyos, Dios, a no dudar tu mejor plan, que no dudarte, a no pensar que sabemos mejor que tú. Ayúdanos a no caer en ser conformados a esa ignorancia, sino ayúdanos a aferrarnos a la hermosa santidad tuya y vivir comprometidos con tu santidad. Y Dios, si hay alguien aquí todavía luchando con cruzar esa línea de fe verdadera, abre sus ojos hoy a ver que en Cristo, solo en Él, hay un rescate, esta salvación de nuestros pecados.
abre sus ojos, ayúdale a invocar tu nombre hoy para ser salvo. Y estas cosas pedimos en el nombre de Cristo.